Yo empecé a militar en política a los 16 años. Trabajé en la campaña de Raúl Alfonsín como presidente y después, bueno, por una cuestión de que tenía que seguir con la escuela y no me había ido tan bien, tuve que volver. Pero en esos años la pasé muy bien. Siempre recuerdo que teníamos un puestito de la Unión Cívica Radical ahí en la puerta de la Galería Las Favoritas, repartíamos panfletos, yo tenía la boina, la gorra, la gorra obviamente, la corneta y la bandera y demás. Fueron años muy lindos. Y después, al poco tiempo, me tocó militar en el Centro de Estudiantes del Politécnico, donde yo fui. Ganamos el Centro de Estudiantes con una lista que se llamaba Alternativa, que no respondía a ningún símbolo político, era filorradical, el partido intransigente, algunos independientes. Y bueno, ese fue, digamos, la parte más fuerte de la militancia. Después trabajé en la campaña de Ricardo López Murphy en el 2003, haciendo presentaciones de él y haciendo un poco de prensa y algunas otras situaciones. Y bueno, hace poquito vi que había que volver a hacer algo, en lugar de quejarse tanto, desde la trinchera, desde donde sea, tratar de aportar alguna idea o ayudar a alguien para que pueda llevar adelante un trabajo que mejore la vida de la gente, porque lamentablemente muchas veces y en muchas situaciones la política no fue así. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de que eso suceda y bueno, me acerqué al espacio que más me parecía amable a lo que yo pienso. Y yo siempre dije que para que en la ciudad sucedan las cosas que a mí me gustan hacer o participar, hay que hacerlas. Y si no hay nadie, hay que buscar el vehículo o hacerlo uno mismo. Y bueno, la gala fue uno de esos ejemplos. Siempre pensé que la ciudad tenía que volver a tener una gala como tenía en los años 20 o 30 del siglo pasado, donde la alta sociedad rosarina, llamémosle así, se reunía con un bien común, que era cenar, pasarla bien de manera elegante y juntar muchos fondos para que se pueda realizar una obra, articulándolo con lo público, ¿no? En este caso, lo privado era como un disparador para que lo público hiciera cosas. Y bueno, siempre encontramos con todo ese equipo de gala, con quienes iniciamos esta historia. Yo en ese momento dirigía una fundación que era Rosario Cocina Ideas, que tenía relación directa con la gastronomía, porque éramos todos cocineros. Yo soy cocinero más amateur, pero había chefs profesionales. Y la Fundación de la Ciudad de Rosario, que en ese momento presidía mi amigo Carlos Cristini. Y así surgieron, se hicieron 9 galas y se hicieron un montón de actividades para la ciudad, un montón de obras y cosas que hoy quedaron inconclusas porque, bueno, la pandemia nos tiró abajo que la última gala, que fue la reconstrucción, ampliación del Museo Castañino como centro cultural. Eso no sucedió, pero esos fondos quedaron a la fundación. Muchas veces repito una historia que me tocó vivir, que era cuando tenía 9 años, ir por primera vez a visitar a mis abuelos a Italia, porque mi padre era italiano, y conocí un país que era diferente al mío, donde no, a pesar de tener 9 años, las cosas no eran tan distintas. Después tuve oportunidad a los 15 de ir a pasar un verano europeo con mis abuelos, ahí es donde empecé a quedarme atrás con el colegio. Y no encontraba un país tan lejano a donde yo vivía, porque jugábamos en la calle, me encontraba con amigos, había trenes, había algunas autopistas como tenía la Argentina, había cierta infraestructura y había un poquito de gente pobre, pero no era tan pobre. Estoy hablando del año 82. Y desde ese momento hasta ahora, casi 40 años después, la Argentina quedó muy atrás de esa Italia que yo conocí y que era muy parecida en infraestructura a la Argentina. Entonces digo, ¿qué nos pasó en el medio, no? Si somos seres humanos, si pensamos más o menos parecidos, y la inmigración que tuvo nuestro país. ¿Por qué caímos tanto? ¿Por qué los líderes que tiene nuestro país no son buenos? No solamente políticos, empresariales, eclesiásticos, gremiales. Son malos, porque es un fracaso como sociedad. Entonces yo soy muy crítico y, como te decía al principio, yo empecé a hacer muchas cosas porque en la ciudad no suceden. Bueno, los últimos años que me quedan de mi vida, que espero que sean muchos más, yo no tengo descendencia, no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos, tengo ahijados, tengo hijos de amigos, tengo un montón de gente que quiero y que digo, que puedan volver a ver ese país que yo vi cuando tenía 15 años, que no era tan distante a un país tan desarrollado como es hoy un país europeo. Creo que tenemos una oportunidad más
Y bueno, no sé si desde la política se puede hacer, creo que es el vehículo, ¿no? La política está para mejorarle la vida a la gente y cambiársela. Lo que pasa es que muchas veces y muchos de estos malos dirigentes lo hicieron al revés. Mejoraron o cambiaron su propia vida y les importó nada del resto. Nivelar para abajo no está bueno nivelar para arriba. Cuanto más gente tenga trabajo y gane más dinero, va a vivir mejor, va a tener ese acceso al agua potable, a una calle pavimentada, a no tener una cloaca, a un montón de situaciones que le mejoran la vida, a comprarse algo que desea, a darle de comer a sus hijos. Entonces, ese es el aporte, ¿no? Hay mucha gente que aporta desde lo anónimo. A mí siempre me gustó gestionar, por eso las galas, por eso cuando con Rosario Cocina Ideas íbamos a cocinar a los barrios, hicimos recetarios, libro de cocina para que la gente pudiera cocinar con lo poco o mucho que podía recibir del Estado. Pasó con el Mesón Solidario, donde yo empecé a descubrir la realidad que pasaba en las escuelas que están fuera del centro de Rosario, ¿no? De esos chicos que a lo mejor lo único que tienen es ir a la escuela, comer en la escuela y que alguien les dé un beso o un abrazo porque en la casa no les pasa. Entonces, eso es una forma de que hay mucha gente. Yo lo hago público porque me toca hacerlo público y hacerlo público me lleva a que pueda arrastrar a otras personas a que vayan a comer o pongan plata o donen o le busquen la vuelta. Pero si nosotros tenemos la posibilidad, aunque sea no dar limosna, pero sí gestionar algo para hacerle un poquito mejor la vida a los demás, es importante, claro que sí. Juntos por el Cambio, la más afín a mis principios, ¿no? De lo que contaba de hace muchos años, que tiene que ver con esto del radicalismo, el filo radical. Yo siempre fui liberal de cabeza, o sea, para mí, no estoy hablando del conservadurismo, el neoliberalismo, sino liberal. Y donde la cuenta propia y la gente que emprende y la gente que hace puede ganar su dinero y le puede ir bien. Y bueno, me sentí afín a este equipo de gente que se formó. Muchas de esas personas las conozco, otras no las conozco tanto. Pero bueno, es una interna, ¿no? Antes las internas en los partidos se dirimían puertas adentro con sus propios afiliados. Después en la ley, con las reformas, la Argentina empezó a tener sus internas abiertas, obligatorias, que son estas primarias, ¿no? Donde todos tenemos la obligación de ir a votar. Pero bueno, votamos en la interna de un sector político. Y a mí me tocó involucrarme con esta gente, que la sentí mucho más afín a mi pensamiento, ¿no? Creo que va por ahí. Muchas veces me han preguntado, ¿qué aprendiste en pandemia? A tener paciencia y a no perder las ganas. A no perder las ganas. Está bien, desde una situación mucho más cómoda. Mi padre me enseñó a ahorrar y gracias a que pude ahorrar pude seguir viviendo, pero a no perder las ganas. Y la idea es esa, ¿no? Que no perdamos las ganas como sociedad, que pueda haber un equipo de gente que puede trabajar pensando en el prójimo. A mí a veces me preguntan, ¿y qué propones? ¿Qué necesitas? Pregunto yo primero, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Si yo puedo ser un medio o un nexo para solucionarlo. Partamos desde esa base, ¿no? Porque propuestas ha habido millones, ordenanzas las que se te ocurran. La mayoría durmiendo, porque el Ejecutivo no puede ejecutar todo lo que le propone el Consejo. Creo que hay que enfocarse en los problemas de la gente. No sé, en lo que se te ocurra, desde la lamparita, la baldosa o el bache, hasta la falta de agua potable, la inseguridad o el tema de las escuelas cerradas. Creo que va por ahí.